Señor, tu fidelidad es grande y de esta forma, Señor, confiamos en que los próximos minutos nos entregarás un mensaje transformador de vidas que va a impactar los sentimientos más profundos, pero también impactará nuestro espíritu. De manera que podamos salir de aquí, Señor, con una ruta trazada y con la confianza de que tú vas a acompañar cada uno de nuestros proyectos que puedan venir el próximo año. Te damos gracias, Señor, por darnos la maravillosa oportunidad de predicar tu palabra, pero necesitamos tu presencia, la unción y el respaldo del Espíritu Santo para lograrlo hacer de manera eficiente. Gracias, Señor. Quédate con nosotros y respáldanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera tomar este espacio para saludar también a todas las personas que están conectadas a través de cualquier plataforma electrónica o medio de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Estamos ubicados en la avenida Masferrer Sur, número 163-B de la Colonia Campestre. Puede también visitarnos en nuestro sitio web en el www.iglesiajosue.org o también puede descargar gratuitamente nuestra aplicación Iglesia Josué App. En estos dos lugares usted puede encontrar todas nuestras actividades y nuestros horarios. Si puede venirnos a visitar, tenemos todas las medidas de bioseguridad acá en el templo, tenemos separación física y tenemos también higienización en todo momento. Por eso le invitamos con tranquilidad a que pueda venir y visitarnos. Le damos gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. También quisiera saludar a las personas que nos visitan por primera vez acá en el templo. Habrá alguien que haya venido por primera vez como invitado o como invitada. Si hay alguien por acá, levante su mano. Lo único que queremos es ofrecerles un aplauso. Nada más, no le vamos a pedir que pase al frente ni nada. Nada más quisiéramos ver su mano levantada para ofrecerle un aplauso de bienvenida. ¿Habrá alguien? Bueno, gracias. Vaya conmigo entonces a la Escritura, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos del 16 al 19. Primero de Crónicas 11 del 16 al 19, dice la Biblia: David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Es importante que recuerde esa frase, los tres valientes. Cuando uno empieza a preparar un mensaje para compartir con la iglesia, tiene que estar muy atento por donde quiera que va a observar las señales que Dios nos está dando, de manera que nos sentemos a escribir, a leer, a estudiar y por supuesto nos hinquemos a orar mucho tiempo para poder entregar el mensaje de Dios. En la vida que me ha tocado vivir, he tenido que andar por diferentes lugares en periodos cortos de tiempo y a veces he estado por varios puntos de Latinoamérica en un periodo de tiempo muy corto. En unos cuantos días estoy en el sur, en el centro, en el norte. Y en todos esos lugares es interesante ver que siempre Dios tiene algo para qué hablarnos. Siempre descubrimos algo interesante. Siempre nos damos cuenta que Dios nos está ministrando el corazón y nos está diciendo: siéntate y escribe, siéntate y escribe. Recientemente estuve en la República Mexicana, estuve en México con una asignación de trabajo y me tocó andar en una y en otra ciudad y estábamos basados en una ciudad que se llama Toluca. Pues resulta que hay unos hermanos de acá de la iglesia viviendo en México ya desde hace algunos años. Hice contacto con ellos y pudimos reunirnos a comer un día de esos días que yo iba a estar por allá. Y me dijeron: véngase para la casa y aquí vamos a comer algo y pues hay que tener cuidado. México en esos días estaba con una tasa muy alta de contagios. Esto fue hace unas 2 o 3 semanas y había que tener mucha precaución. Entonces fueron ellos muy atentamente a traerme a mi hotel y después fuimos a su casa. Y empezamos a conversar y tuvimos una conversación muy agradable. En el momento en que yo estaba platicando con él,
el Señor empezó a dictar este mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Y yo le decía nada más, sígame hablando, sígame hablando porque me está alimentando ahorita de uno o varios mensajes. No sé todo lo que va a salir de esta conversación, pero usted sígame hablando. Y es una historia muy interesante. Ellos trabajaban acá en El Salvador y su jefe, el dueño de la empresa para la que ellos trabajan, decidió invertir dinero en ese país. Si usted ha visto a México en el mapa, es un mega país, es gigantesco, es grande, es muy grande México. Y cuando usted empieza a contar la cantidad de habitantes que tiene México, es monstruoso. Solo en Ciudad de México hay más de 22 millones de personas. Es una de las ciudades más pobladas del planeta. Entonces se imagina decir voy a ir a poner un negocito a México, pues no es algo sencillo. Y le llegó la oportunidad a este empresario salvadoreño de poder invertir en ese lugar con dos importantes marcas. Y todo parecía cuesta arriba. Cualquiera hubiera dicho, no nos metamos ahí porque ahí eso es cuna de lobos, como decía alguna telenovela mexicana. Pero decidieron creerle a Dios y decidieron incursionar en ese mercado. Debo decir que nuestros hermanos con los que estuve reunidos nacieron en esta iglesia. Bueno, ellos como padres quizá vinieron ya, tal vez como su servidor, ya de unos 25, 27 años acá a la iglesia, pero nuestros hijos nacieron acá. Y ellos tienen esa doctrina aferrada en su corazón de poner en alto siempre el nombre de Jesús a donde quiera que vayan. Y cuando el jefe les dio la opción de poderse mudar a México e ir a trabajar y representar estas marcas allá, tuvieron que orar mucho, pero al final Dios les instruyó que tenían que ir y conquistar esa tierra. Entonces en esta conversación me doy cuenta que tuvieron que nadar en contracorriente porque la sociedad productiva mexicana es muy jerárquica, es muy dura. Y si uno no tiene credenciales bien elevadas, si uno no viene de una universidad como Oxford, como Harvard, como Yale, como la Escuela de Negocios de Massachusetts, etcétera, pues uno no puede competir en esos niveles. Hay mucho dinero en México y las empresas grandes realmente son grandes. Y de repente aparecen un par de salvadoreños queriendo invertir allá en dos marcas reconocidas y lo logran. En las pláticas que ellos tienen con esta sociedad productiva de México, dicen que les preguntan, ¿y tú de qué universidad saliste? Y bueno, les toca contestar, las universidades locales acá en el país, versus todas esas universidades que acabo de mencionar. Nos damos cuenta que cuando dijeron que tenían que invertir ahí, la cantidad que había que invertir era casi igual que la totalidad de todos los otros negocios que tenían. Por lo tanto, había mucho riesgo. Pero en ese caminar, el empresario, el dueño de todo este conglomerado, recibe a Cristo como su Señor y Salvador y transforma su vida. Transforma su vida, pero abismalmente. Y empieza a dar testimonio del amor de Dios por donde quiera que vaya. De hecho, ha abierto un chat con los ejecutivos de su empresa y todos los días domingo él pone un mensaje devocional que él escribe para todo su equipo de trabajo. Me cuenta que uno de los ejecutivos abrazaba el ateísmo en el tiempo que empezaron a abrir esta oportunidad de trabajo en México y que con el tiempo de la nada se convirtió a Cristo y hoy es un férreo defensor de la palabra de Dios. Férreo. Y las cosas empezaron a caminar. Días después de haber tenido esta comida con estos hermanos, fui a un centro comercial, al área de comidas, a comprar algo para comer. Y había una medida de seguridad en México que a las 5 de la tarde los centros comerciales cerraban y los restaurantes solo daban comida para llevar únicamente. Entonces logré entrar al centro comercial directo al área de comidas para comprar algo e irme de regreso al hotel. Pero cuando entro me llamó la atención algo poderosamente, tanto que le tomé una foto y se la envié a nuestro hermano. Y era que en el área de comidas habían todas las marcas más famosas que existen. Todas estaban ahí. Y estaban las marcas de ellos. Y una marca específica, la fila para comprar ahí le daba la vuelta a toda la zona de comidas. Y las otras marcas, las líderes en el mercado, estaban
vacías. Eso me llamó la atención y me dijo, Dios, pone ojos en esto. Entonces vine y le tomé una foto y se la mandé a mi amigo y le digo, gloria a Dios. ¿Por qué todo está vacío y por qué solo la marca que está aquí en este lugar, que exalta el nombre de Jesús, está lleno? Y muchas de las personas que estaban en esa fila, haciéndole caso a su deseo gastronómico de comer esa marca, no sabían que estaban siendo utilizados por Dios para darle gloria a esta organización que brilla por Jesús en una ciudad y en una sociedad polarizada. Entonces es cuando uno dice, bueno, aquí algo tiene que haber pasado. No es normal. Y me dicen ellos, aquí en este lugar es bien jerárquico. Aquí tenemos que vivir, si querés estar al nivel, tus oficinas de tu empresa deben que quedar en cierta zona. Tienes que invertir en ciertas cosas. Tu oficina tiene que estar de esta forma. Todo el mundo anda en helicópteros. Aquí a las viernes en la tarde se van todos los helicópteros de las oficinas a sus casas o lo que sea. Lunes en la mañana vienen todos los helicópteros de todos los ejecutivos y aterrizan en sus helipuertos en estos grandes edificios. Y la cosa es de esta forma, pero ¿cómo han hecho para brillar en medio de ese lugar? ¿Cómo han hecho para ser exitosos, para posicionar esas dos marcas de manera que son competitivas en un mercado tan grande como este? Todo eso me venía a la mente en ese momento. Y entonces cuando me siento a meditar en la palabra de Dios, Dios pone mis ojos en esta porción de la escritura que hemos leído. Vamos a estar rebotando por un par de lugares en la Biblia, pero todo empieza en una cueva, en la cueva de Adulam, en donde David, el rey, estaba refugiado porque le estaba yendo mal. Adulam es una porción de tierra que está entre la ciudad llamada Laquis y la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad o ese pequeño espacio de tierra fue conquistado por Josué y fue cedido a Judá, al reino de Judá. Roboam después fortificó toda esa zona de Adulam y después Nehemías, cuando regresaron del cautiverio, reedificó una vez más esta zona de Adulam. En esa zona hay unas cuevas muy famosas. En una de esas cuevas estaba David recluido. Ahora les explico por qué. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Dice la Biblia, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Quiero que ustedes entiendan el contexto de esto. David había estado en el rey, es decir, en el trono, en el reino. Pero en ese momento, como lo predicamos hace un tiempo, hablamos acerca de todas las tramas que habían dentro del círculo de David. Él, solo por haber sido escogido rey por Dios, no quería decir que todo le iba a salir bien siempre, que solo iba a llegar a traer, que iba a conquistar todos los reinos de alrededor, iba a decir aquí yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y se acabó la historia y siempre me va a ir bien. No fue así. Aún las personas que tenían rodeado a David, aún las personas que trabajaban con él, sus grandes generales, se traicionaban entre ellos. Su propio hijo quiso darle golpe de estado y quitarlo del trono. Muchas otras cosas empezaron a pasar en David. Pero en esta escena, él estaba huyendo, había estado en el trono y había huido del trono, estaba solo, metido en una cueva, en cuarentena, si quieren decirlo así. Yo quiero que usted se identifique qué es lo que ha pasado con nosotros a lo largo de todo este año. Ahora, la gente que llegó a verlo, dice la escritura que primero eran sus familiares. Punto número 1 que queremos ver aquí. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él a la cueva. Recuerde que él no tenía muy buena relación ni con sus padres ni con sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba escogiendo un nuevo rey para Israel?
y llegaron a la casa del papá de David y David quería presentar a todos sus hijos menos a David. Hasta que el profeta le dijo, no, pero aquí tiene que haber otro. Ay, debe haber otro, no hay otro. Ah, sí, tenemos el más cipote, la palabra para decir el más joven, el más niño. En El Salvador se dice así. Y él se está por allá cuidando las ovejas, pero no quería ver a ese. Eso le decía a su papá. ¿Recuerdan cuando él fue a dejar la guarnición, la comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla? Y cuando llegó él con la comida, aquí les traigo, hermano. ¿Usted qué estás haciendo aquí? Andate para la casa de regreso, niño. ¿Por qué venís aquí al frente? Te van a matar y después nos van a echar la culpa a nosotros. Lo regañaron todo. ¿Recuerdan eso? Y después él fue el que venció al gran gigante filisteo. Pero bueno, todo esto había pasado. Entonces el hecho de que este hombre ahora estaba cautivo, había salido corriendo en el exilio, metido en una cueva junto a su familia, me hace ver que todos estaban pasando una situación difícil. Ahora, si leemos quiénes fueron los otros que llegaron a esa cueva, pues todavía nos sorprendemos aún más. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ahora sí, quiero que vayamos a ese tiempo de encierro que tuvimos a lo largo de este año. Dije en la oración inicial, le pedimos a Dios que las cosas que pasamos hayan sido de bendición y de edificación, que no vayamos cargando nada, que sea lastre, que sean bolsas de arena que nos impidan el avance para el año 2021. Todo eso lo tenemos que dejar a un lado. Pero vivimos lo que vivimos. Y muchos de nosotros quedamos afligidos, endeudados y en amargura. Igual que todas estas personas, 400 personas llegaron a esa cueva. O sea, estaba David derrotado, perseguido en la clandestinidad, junto a su familia, y a la par de él habían 400 personas que querían consejería, que necesitaban ayuda. ¿Se imagina el ambiente en ese lugar? No era así el ambiente que nosotros hemos pasado también a lo largo de este año. Debo decir con mucho respeto para todos aquellos que tuvieron una situación muy dura a lo largo del 2020. Hubo personas que estuvieron muy enfermos, hubo personas que perdieron seres queridos, hubo personas que lo perdieron todo en la parte económica a lo largo de esta pandemia y de este encierro que hubo. Y lamento mucho por ellos. En el caso particular de su servidor, yo debo decir que el encierro, mi adulam, mi cueva, fue para mí un lugar de reflexión. Yo estoy trabajando en esto de la aviación desde que tenía 20 años y nunca había tenido los pies en la tierra tanto tiempo como en la cuarentena. Nunca había pasado tanto tiempo en mi casa como los 109 días que pasé encerrado. Nunca había podido tener un acercamiento tan diario con mi familia, con mi esposa y con mi hijo menor, que fue con los que nos tocó quedar encerrados. Y para mí fue edificante. De hecho, hasta el día de hoy, ya después de estar otra vez en la vida productiva y andar de arriba y para abajo de nuevo en los aviones, extraño los días en los cuales estaba metido en la casa, porque fue para mí edificante. Gracias a Dios que no pudimos o no tuvimos que lamentar ningún evento fuerte con respecto a la salud. Por eso dije al principio con mucho respeto para todos aquellos que en verdad la pasaron mal. Pero esto para mí me dio tiempo de escribir, me dio tiempo de acercarme a Dios, me dio tiempo de acercarme a la familia, me dio tiempo de descansar, me dio tiempo de reorganizarme y de poder entender que cuando entramos a la cueva de Adulam, entramos afligidos, endeudados y en amargura. Pero ¿cómo salimos de ahí? Y este es el mensaje que Dios ha diseñado para ustedes y para mí. Y por eso quiero unir esto. Y por eso he sacado esto de la familia con la que compartí. Porque para ellos ir a conquistar esa tierra que Dios les había dado, debieron ser valientes. Y no debieron nunca comprometer, aunque la sociedad a donde ellos se habían ido a vivir se los exigía, comprometer su doctrina, ni comprometer sus convicciones, ni comprometer lo que ellos sabían que era bueno. Y hasta el día de hoy así lo han hecho. Tienen estudios bíblicos virtuales. Antes lo hacían, por supuesto, en su casa. Después de la pandemia no lo pudieron hacer. Ayunan 3 días al mes o a la semana, no recuerdo bien, pero ayunan 3 días por lo menos en un grupo en los que todos se conectan ese día para ayunar, 3 días seguidos. Asisten a una iglesia evangélica, que son raras en México, y están dentro del equipo de consejeros del pastor, están cerca de él todo el tiempo. Descubrí que
en México hay personas que creen en Dios, muchos creen en Dios, muchas personas creen en Dios. Pero tal vez la doctrina pura de Dios es la que está un poco escasa. Es decir, hay pocos que solo creen en Dios, hay pocos, todo lo llenan de mucha filosofía, o lo llenan de alguna idolatría, o lo llenan de alguna cosa, lo adornan con algo más, pero pocos entran directamente a la presencia del Señor. Con mucho respeto, por supuesto, para la sociedad mexicana. Pero cuesta encontrar personas así. Recuerdo también que Dios me permitió ir a una taquería de la calle, íbamos con una gran hambre todos. Éramos varios compañeros y empezamos a caminar y había una taquería así junto a la calle y no, metamos acá y comamos unos tacos mexicanos. Y nos sentamos a comer y enfrente del otro lado de la calle había un templo evangélico que se llamaba Iglesia Filadelfia. Y entonces me empezaron a preguntar que por qué se llamaba Filadelfia, mis compañeros, y entonces les di una gran clase del Apocalipsis y el por qué se llamaba la Iglesia Filadelfia. En ese momento estaba una persona sirviéndonos a la mesa y escuchó la explicación y luego volvió y me dijo: escuché que usted estaba hablando acerca de Filadelfia, me disculpa, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, y empezamos a conversar y resulta que me encontré a un cristiano evangélico y él era la persona que servía ahí en la taquería. Entonces empezamos a platicar, hablamos mucho del Señor y fue algo extraño encontrar a este personaje. Cuando esas cosas pasan, hermano, uno tiene que empezar a escribir, porque Dios no le pone a esas personas por casualidad. Dios no me puso al hermano Lenin porque así se llamaba, así se llama de hecho, por casualidad. Las cosas empiezan a pasar. Hoy todos mis compañeros no creyentes ya no le dicen taquería aeropuerto porque así se llamaba, sino que la taquería del hermano, porque así lo tenemos conocido, el hermano. Vamos a ir donde el hermano a comer tacos, porque ya saben que la persona que sirve ahí es hermano en Cristo. Entonces, todas estas cosas empiezan a pasar, uno tiene que observar. Entonces, en medio de mi cueva de Adulam, Dios empieza a dar esos destellos. Y así fue con estos valientes del Señor. Y por eso que he titulado este mensaje, Los valientes de Jesús. Y los valientes de Jesús son todos ustedes. Quiero que entren conmigo en esta dinámica. Si usted lee esta porción de la Escritura que hemos tenido como base, usted va a ver que en la Biblia algún teólogo le puso los valientes de David, que son estos que vamos a estudiar dentro de un momento. Pero yo he titulado este mensaje Los valientes de Jesús, porque ustedes y yo estamos llamados a conquistar el 2021, porque estamos llamados a hacer la diferencia, a hacer las cosas sobrenaturalmente bien con la ayuda de Dios. Y lo que yo aprendí en México ahorita, en las manos, en la obra de estas personas que están allá, hermanos suyos, que han estado ahí sentados junto a usted en esta iglesia, me llenó de satisfacción. Y me llenó de motivación para decir, esto es lo que toda la iglesia debería hacer. Entonces, volviendo a Adulam, ese lugar a donde estaba David, vea lo que dice esta porción de la Escritura. Y se fue David de ahí, dice el versículo 2, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. David fue hecho jefe de ellos. Usted no quisiera eso para su ejército. Si usted piensa conquistar una tierra, no puede ir con los afligidos, los endeudados, ni los que están amargados. Necesita gente que vaya bien, ¿no es cierto? Pues lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí ahorita es: deje todo eso a un lado, dejemos todo eso atrás, dejémoslo todo eso en el 2020 y empecemos el 2021 con un nuevo espíritu, con el espíritu de autoridad que nos da el Espíritu Santo, para que nosotros podamos dejar todo atrás, así como hicieron ellos. Y esto es lo que vamos a analizar a continuación. Todos estos hombres se convirtieron en algo sobrenatural. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 13. Segundo de Samuel 23, versículos del 8 al 13. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josef Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita. Es la misma persona, uno es como un apodo, como algo que le pusieron de acuerdo a sus logros. Pero era Josef Basebet, que mató a 800 hombres en una ocasión cuando estaba luchando. Imagínense, él solo mató 800 hombres enemigos. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita,
uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Y este cuál habrá sido, Eleazar? ¿El endeudado, el amargado, el triste o el afligido? ¿Cuál habrá sido? No sé. Pero cualquiera que fuera, cualquiera que haya sido su condición anterior, Dios hizo algo sobrenatural y pudo enfrentar a todos esos filisteos y hasta la mano le quedó pegada en la espada. Versículo 11, después de este, Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Quiero que noten que cada vez que se mencionaba la historia de lo que había hecho uno de estos 3 valientes, decía o dice al final, y Jehová dio una gran victoria. Cuando usted vaya y pelee en el nombre de Dios, Él le va a dar la victoria. No importa que usted esté endeudado, afligido o amargado. Cualquiera de las cosas que haya dejado este año, la pandemia, los problemas económicos, los desafíos que hemos recibido, nos vamos a dar cuenta que eso tiene que quedar atrás. Y Dios va a sacar la mejor parte de usted para que usted vaya y brille y se diga también al final de su historia, y Jehová dio una gran victoria. Y eso es lo que vamos a ir a traer nosotros en el próximo año. Vean cómo cada uno de ellos hizo algo sobrenatural. 800 hombres venció uno, el otro le quedó hasta la mano pegada en su espada, y el otro, Dios le había dado una pequeña porción de tierra donde él había sembrado sus lentejas para comer, para alimentar, para vender. Y vinieron los filisteos que querían invadir esto y él se paró solo, porque ahí dice la Biblia que todo el mundo se fue. Y él se quedó solo, luchando contra corriente, luchando contra un monstruo. Entonces, recapitulando todo esto, vemos cómo usted y yo estuvimos en nuestra cueva de Adulam todo este año. Vimos cómo llegamos con problemas, unos u otros, de salud o lo que sea. Pero vemos cómo Dios nos acompañó. A nuestro alrededor habían personas que estaban peor que nosotros, quizá. Y entre nosotros nos hablábamos y nos decíamos qué pasó y cuándo van a abrir el aeropuerto, o cuándo vamos a empezar a volar de nuevo, o cuándo va a empezar la actividad económica una vez más, o cuándo nos van a pagar, o cuándo esto, cuándo lo otro. Y cada uno empezaba con esto. Ahora me paso la historia de mis hermanos allá. Cuando ellos fueron ahí, tratar de conquistar esa tierra que era hostil en un momento dado, que no llenaban los requisitos sociales, profesionales, que no llenaban las expectativas en cuanto a su doctrina, porque eran muy cerrados, porque solo Cristo, solo Dios, solo Jesucristo, solo el Espíritu Santo. Pero todo eso fortaleció a este equipo de trabajo. Pero todo viene de su cabeza. Este empresario que ahora ama a Cristo, que ahora hace todo, dice él, que en algún momento dejará de hacer negocios y se dedicará a predicar la palabra de Dios a donde quiera que vaya. ¿Cómo va a estar equivocado? ¿Cómo va a estar mal? ¿Cómo no va a estar llena esa fila de personas que quieren comprar esa marca únicamente en un centro comercial? Explíqueme. ¿Será que yo lo veo con ojos de fanatismo o son cuestiones reales que suceden? Pasa. Les está yendo bien en México. Ahora, estos 3 hombres, vuelvo a la historia bíblica, que eran apachurrados, que no tenían nada de vida, que se había acabado todo lo que tenían a la par de un rey que estaba en el exilio, hicieron la corona de las aventuras para su rey. Después que todo el mundo se había levantado, cuando vieron la presencia de Dios junto a su rey, un día estaba David en el exilio, en la cueva de Adulam, recordando lo bonito que era Belén y del arte culinario de Belén. Es como cuando ustedes quizá estuvieron algún tiempo fuera del país de vacaciones, o tal vez alguno de ustedes ha vivido fuera del país algún periodo largo de tiempo y de repente está allá sentado en algún lugar deseando una pupusita de arroz. Con ese curtido y esa salsita que se cae por los lados, el quesito
achicharrado. Yo no sé si a usted le gusta el quesito quemado que le sale a los... Yo me agarro ese quesito y me lo como. ¡Qué delicia! Cuando uno está fuera del país, desea y le ve pasar esas pupusas hasta que sueña con ellas. Pupusa, el plato típico salvadoreño para aquellos que nos sintonizan fuera del país. Entonces, David estaba soñando, y vea lo que dice en Primero de Crónicas capítulo 11, que es nuestro texto guía para este mensaje. Primero de Crónicas 11, 16 al 19. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Esto quiere decir que los filisteos habían tomado Belén. Lo habían invadido y no dejaban entrar a nadie. Había violencia en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Solo lo mencionó, así como a quien dice: ¿cómo me muero por una pupusita revuelta? Versículo 18. Aquellos tres. ¿Quiénes tres? Estos que ya mencionamos: Eleazar, Sama, el otro muchacho. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. El jefe quiere agua del pozo de Belén. Sí, debió haber dicho alguno de ellos, pero ahí está lleno de filisteos por todas partes. ¿Cómo vamos a llegar al pozo de Belén? Déjenmelo a mí, dijo el otro. Vénganse, síganme los buenos. Y se fueron detrás de él y entraron detrás de las filas de los filisteos. Llegaron hasta el pozo que está a la entrada del pueblo. Sacaron agua, le sacaron la lengua a los filisteos y salieron sin ser detectados. Cuéntame usted eso, dígame cómo se hace. ¿Y sabe cómo eran ellos? Endeudados, afligidos y amargados. ¿Cómo llegaron a tener ese valor? En la cueva de Adulam, donde usted y yo hemos pasado este año 2020, sirvió para algo. Llegamos todos revolcados a la pandemia, salimos más revolcados de la pandemia. Pero cuando tenemos un guía, y en nuestro caso es el Señor Jesucristo, que nos ha tocado y nos ha levantado, nos ha prometido que vamos a poder entrar en medio de los filisteos, a sacar el agua, el tesoro que había en ese momento, y salir de ahí en victoria. Por eso ustedes y yo somos los valientes de Jesús, así como los valientes de David. Pero vea qué sucedió. Aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que está a la puerta, y tomaronla y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber. David dijo no, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Dice uno: qué pesado David, después de que han arriesgado la vida por él, ¿cómo es posible que no se tomó el agua? A saber, quizá le llevaban un termo grande de agua de la que habían sacado de ahí, no lo sé. Pero no se la tomó, la botó. Qué pesado. No, al contrario. Si usted leen detenidamente, dice: esta agua representa la valentía de tres hombres que estaban hechos pedazos, que no daban nada, nadie por ellos, que sencillamente fueron reedificados en el poder de Dios, y que ahora son capaces de cruzar las líneas enemigas para ir a traer esta agua. Esta agua tiene tanto valor que debe ser dada en honra, en gloria, en alabanza a Dios, y a Él se la vamos a entregar. No merezco, dijo David, que yo pueda tomar esta agua. Esta pertenece a Dios, porque la gloria debe ser siempre para Él. Todos sus triunfos, todos los míos, todo lo que viene para conquistar en el 2021, la gloria debe ser para Dios. Lo vamos a hacer. Vamos a salir y vamos a cruzar las líneas enemigas y vamos a ir donde sea a conquistar, porque eso es lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Y por eso hemos escrito este mensaje, para poderlo compartir con usted. Yo me lo creo, yo no sé usted, pero yo sí. Yo me lo creo. Yo me voy a levantar y voy a pasar las líneas enemigas. Y voy a brillar del otro lado para darle la gloria a Dios. Porque como dice en cada uno de los eventos de esos tres valientes de David, dice: y Jehová dio una gran victoria a esa batalla. Sigamos. Ahora quiero tener un cambio radical. Nos vamos a ir a otro lado de la Biblia. Hablar de otro valiente, porque necesito que usted encaje con esto. Vamos a hablar de Josué, otro gran valiente. Los consejos de valentía por excelencia en la Biblia están en Josué capítulo 1. Entonces, cuando yo analizo a mis hermanos en México, analizo al mesero Lenín, analizo los tres valientes de David,
Digo, hay propósito en esto. Entonces vaya al capítulo 1 de Josué. Y eso es lo primero. Vamos a ver 5 cosas que ustedes y yo tenemos que aprender como los efectos del valor. En el primero, Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo ha escuchado usted muchas veces. Pero después del punto y coma, hay una palabra que dice ¿por qué? Eso significa que en lo que viene a continuación hay un propósito para usted. Entonces, el valor tiene un propósito. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El cumplimiento de la promesa de Dios en usted está en su valentía. El cumplimiento de la promesa de Dios está en su acción. Hay un propósito por el cual usted va a compartir la gloria con el Señor, porque usted repartirá a este pueblo la heredad que prometió Dios. Hay propósito. Número 2, hay un deber. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas las cosas que mi siervo Moisés te mandó. Hay un deber. Debo hacer esto para que cuidemos de hacer conforme a la ley de Moisés. Punto y coma. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es un deber. Así como mis hermanos en México, así como Lenín, el mesero, así como usted y como yo, nos vamos a enfrentar a ese nuevo territorio, pero vamos a cumplir para cuidar la doctrina bíblica que llevamos en el corazón, para poder brillar donde quiera que vayamos. Número 3, ¿por qué voy a tener el valor? Porque hay una promesa. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aquí en la iglesia nada más. Así dice. ¿Cómo dice? Pues ahí. Donde quiera que vayas. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde sea que Dios lo mande a conquistar la tierra, Dios irá con usted. Solo mira que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Solo mira que no se vaya de aquí la palabra, la doctrina, el fuego de Dios. Para eso hay un requisito. Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Requisito. Solamente te pido que seas valiente. Y eso es lo que Dios está inyectando en nuestro corazón. Y ahora quiero compartirles, para terminar, el método. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para saber cómo, le tuve que copiar a los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vea cómo hemos venido saltando de Crónicas a Samuel, a Josué, y terminamos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Pero me encanta esta idea de cómo el Señor nos enseña qué hacer, el método. Se lo vamos a copiar a Pedro y a Juan, que en esta porción de la Escritura estaban disertando delante del concilio, que los estaba señalando y acusándolos de haber sanado a un cojo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan ustedes cuando iba entrando ahí por la puerta llamada La Hermosa y estaba este cojo tirado ahí pidiendo limosna, y cuando los vio pasar les pidió un poco de plata, y Pedro lo vio y le dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y esa palabra fue suficiente para que ese hombre se levantara, se incorporara y terminara su vida de cojo. Entonces lo mandaron a llamar, por supuesto, a los fariseos, que andaban sanando en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo era eso? Y ellos empezaron a defender. Versículo 23, Hechos 4:23. Y puestos en libertad, los dejaron ir porque no encontraron nada en contra de ellos. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos se les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando ustedes entraron aquí, estábamos cantándole a Dios.
Es lo primero que ellos hicieron, alabar al Señor. No olvide que donde quiera que vaya, cualquier sea el reto que se le presente, como se esté viendo el año 2021, alabe a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el método. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque de boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Tómelo y lléveselo para su casa. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Alabanza, adoración en todo momento, donde quiera que vaya. No se descuide, cualquiera que sea el tamaño del reto, cualquiera que sea el tamaño del gigante que tenemos que derribar, donde quiera que vayamos. Sigamos los consejos de Josué capítulo 1, sigamos los consejos de los apóstoles en Hechos capítulo 4. Y dejemos a un lado todo el lastre que nos está deteniendo para ir y conquistar el 2021. Dejemos todo lo que pasamos, olvidemos todo lo que sucedió durante la pandemia, durante los momentos difíciles que nosotros vivimos en la cueva de Adulam, y veamos el resultado maravilloso de lo que Dios ha puesto en nuestro camino. Quiero terminar citando las palabras del teólogo Redpath, que dice: el triunfo de la iglesia como un todo depende de la victoria personal de cada cristiano. En otras palabras, su victoria, su vida, su testimonio personal son importantes para la causa de Dios en este tiempo. La victoria de la iglesia frente al mundo depende de la victoria en su vida y en la mía. Situaciones en casa o situaciones en el extranjero no pueden ser puestas aparte, son parte de la vivencia de la iglesia. Es por eso que ustedes y yo somos los valientes de Jesús. Oremos. Señor, te doy gracias porque tengo la camiseta de Jesús puesta y porque has repartido a todos mis hermanos el uniforme de valientes de Jesús. Hermanos y hermanas presentes aquí están fichados en el equipo ganador de Jesucristo. Y nuestra meta, Señor, es conquistar el año entrante. Aprovechar todas las oportunidades que vas a poner delante de nosotros sin sacrificar ni un ápice de la doctrina bíblica. Brillando donde quiera que vayamos. No importa que nos vean raro, no importa que nos señalen, no importa que trabajemos en una sociedad contaminada. Señor, brillaremos ahí. Porque estuvimos endeudados tal vez, porque tal vez estuvimos afligidos, porque tal vez estuvimos amargados, pero llegamos a la cueva de Adulam y juntos recibimos tu unción. Y ahora estamos listos para conquistar. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, o tal vez ya ha venido en otras ocasiones, pero nunca ha aceptado al Señor Jesús como Salvador, quiero invitarle a que lo haga. En los próximos segundos voy a estar orando por eso, de manera que a usted le sea entregado el uniforme también de los valientes de Jesucristo. Dios no le puede dar un uniforme de valiente de Jesús si no ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Es obvio, no cree. Y para eso dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No hay que ser un gran teólogo para comprender que debo decírselo a Dios para ser considerado un hijo de Él. Así que le invito, ahí donde está, que haga esta oración. No le voy a pedir que se levante, no le voy a pedir que pase al frente a hacerlo, sino ahí en su silla. Si usted quiere dar este paso de fe, le pido que lo indique con su mano y me diga: sí, aquí estoy, yo lo quiero hacer. Por favor, no se va a ir sin orar. Aquí estoy, yo quiero. Ahí donde usted está, levante su mano y dígame: sí, yo quiero hacerlo.
discretamente. Yo voy a hacer esta oración para que usted pueda firmar, fichar, darle like, darle follow a Jesucristo. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera dar ese paso de fe? Que levante su mano ahí donde está, donde yo lo pueda ver, para que todos salgamos de aquí alineados en el equipo de Cristo. ¿Habrá alguien? Estoy seguro que probablemente a través de redes sociales o medios de comunicación hay alguien que quiere dar este paso de fe. Por lo tanto, haré esta oración y ahí donde usted está, hágalo conmigo. Diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiarme, para quitarme los pecados de encima. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Hazme parte de tu equipo. Dame valentía para enfrentar lo que viene y hazme un conquistador en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido una bendición especial sobre esta congregación. Bendice cada hogar, cada familia, cada pareja, cada individuo. La descendencia, hijos y nietos sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Te pido que el año que viene sea de bendición para todos, pero sobre todo que nos ayudes a brillar con tu luz, a que tú, como dijimos en esta escritura, gran ganancia dio esta batalla a Jehová, así ganes las batallas de cada uno de nosotros. Cabe destacar, Señor, que los hermanos en el Hechos capítulo 4 nunca dijeron líbranos de las pruebas, sino que pidieron sabiduría y fortaleza para poder enfrentar las pruebas. Pruebas siempre van a haber. Lo que necesitamos es tu respaldo para poder salir victoriosos. Y eso haremos el próximo año. Derrama unción y bendición sobre todos. Y te doy gracias por permitirme terminar este año aquí parado en el púlpito predicando tu palabra. A ti la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga a todos. Feliz año. Nos vemos en el 2021, si Dios lo permite.